Claro, entonces un aspecto para nosotros muy importante de lo que sería la investigación clínica de este tipo de problemas es diferenciar el impacto directo del estrés laboral, lo que tiene que ver con los malestares. En realidad, si uno pensara en este ámbito, pues a lo mejor en este momento en nuestro país, pues en torno a 20-25 millones de personas sienten mucho malestar por situaciones de tipo laboral, pero diferenciar eso desde la perspectiva nuestra como profesionales de sus consecuencias sobre la salud mental, de lo que sería la clínica psicopatológica. Son dos cosas diferentes, son dos grados diferentes. Una cosa es el malestar, otra cosa es la clínica, la aparición de una clínica que significa siempre una cierta ruptura del equilibrio psíquico del sujeto. En ese sentido, lo que va apareciendo, cuál sería nuestro papel frente a todos estos conflictos de adaptación: valorar los riesgos para la salud, actuar desde el sistema sanitario en base a criterios de efectividad terapéutica, no en base a criterios de hay que hacer algo por este pobre hombre que no sé qué, ¿no? Y facilitar formas de actuación que son eficaces y que no pasan por el sistema sanitario. Y un tercer aspecto general de toda la ponencia sería preguntarnos un poco en la ponencia, en distintos aspectos de la ponencia esa pregunta se hace: bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros desde la red sanitaria en relación con este tipo de problemas? Yo creo que hay medidas de salud pública generales, medidas de educación sanitaria que tenemos que hacerlo. Estamos diciendo que no es lo mismo el malestar por los problemas que uno está viviendo a lo largo de su vida, de cuando ese proceso del vivir rompe de alguna manera en el sujeto, ¿no? Promover una demanda rigurosa, es decir, estamos viendo posiblemente una gran afluencia, una hiperfrecuentación de problemas que en realidad no es en nuestro ámbito donde tienen su solución, o al menos no pueden tener en nuestro ámbito su única solución. Mejorar todo lo que tiene que ver con la organización y coordinación asistencial, de la salud pública con la salud laboral, la atención primaria con la atención especializada de la salud mental. Esto al final parece que seguimos siempre contando. A mí a veces cuando digo esto me acuerdo del hermano Lobo y aquello de cuando no sé qué dice el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Apoyar actuaciones efectivas en la atención primaria. Hay experiencias, sobre todo a través de guías de buena práctica, vinculando la primaria con la medicina laboral, con la medicina especializada, con resultados bastante razonables. Establecer programas específicos desde la red de salud mental. Hay que ser efectivo en este sentido, si no tampoco tiene mucho sentido el estar hablando mucho y queriendo ver mucho a personas a los que luego en realidad no le podemos resolver los problemas. Y priorizar y extender medidas de apoyo psicoterapéutico arreglado frente a los trastornos de la adaptación. Este es un tema que aparece en la ponencia, que es un tema clave, es un tema que, por ejemplo, en la estrategia de salud mental aparece con toda claridad, y es un tema que no existe en la red de salud mental española. Esta es la realidad, más que minoritariamente. Ahí verán que en la ponencia, no sé en cuál aspecto, aparece el informe Laya. Saben ustedes que es un informe hecho por el Centro, digamos, de Economía y de Gestión Sanitaria vinculada a la economía londinense, donde en un estudio coste-efectividad sobre este tipo de problemas veían que era mucho más coste efectivo la actuación psicoterapéutica y las medidas psicoterapéuticas sobre los trastornos de la adaptación que el uso habitual de antidepresivos y ansiolíticos. Y es un estudio que está muy bien hecho y que además, como suele ocurrir en el caso de los ingleses, supuso la aparición de un presupuesto específico para crear un programa en ese sentido. Hay una cuestión que también aparece transversalmente en la ponencia, que es un modelo de actuación que yo creo que nosotros desde el ámbito de la salud mental deberíamos de analizar con cuidado y tener en cuenta. Es el que se ha seguido con los trastornos cardiovasculares, donde el estrés influye en el desencadenamiento del trastorno, influye también en el pronóstico del trastorno e influye también en su evolución. Yo creo que si uno analiza con cuidado lo que ha pasado y los resultados tan positivos, digamos, que en el ámbito de los trastornos cardiovasculares esto ha tenido, yo creo que es un elemento de cómo desde el ámbito de una atención médico-sanitaria integral, en realidad nosotros también podemos encontrar y aprender algunas cosas que nos pueden ser útiles. De manera que, una vez visto esto, la ponencia tiene tres partes. Después tiene una introducción, tiene tres partes y un epílogo. La primera parte
es sobre el trabajo y el estrés. ¿Qué es lo que pasa? Trata de vincular el estrés con distintas cuestiones. El estrés, el trabajo y el estrés con la salud, el trabajo y el estrés con la vida moderna, el trabajo y el estrés con la propia experiencia subjetiva, con la experiencia del sujeto, el trabajo y el estrés con la práctica clínica. Y en este caso, como ven, Carlos Moore ha escrito sobre trabajo, estrés y vida moderna, Fernando Colina sobre la experiencia del sujeto en relación con el trabajo, y Pedro Cuadrado y yo mismo sobre el estrés, trabajo, estrés y práctica clínica. La segunda parte es más centrada en la clínica del estrés, es decir, la segunda parte lo que hemos tratado es de ver si efectivamente podíamos llevar este tipo de problemas que se han estudiado fundamentalmente en el ámbito sociológico, de la psicología social, del ámbito laboral, llevarlo al campo de la clínica de la salud mental. Y entonces, bueno, por una parte vamos a presentar, digamos, un trabajo que se hizo en este sentido para intentar establecer un poco criterios de qué es lo que estaba pasando con el problema del estrés laboral en un estudio que se hizo en Madrid, que también en un estudio, ese primer estudio era en el campo de los centros de salud mental, un segundo estudio en el campo hospitalario por parte que nos lo ha realizado Tiburcio Angosto y otros compañeros, un análisis fenomenológico detallado de qué pasa con el acoso psicológico y cómo impacta y cómo afecta, digamos, a la persona, que es un trabajo que han hecho Antonio Escudero y Violeta Suárez, y luego algunas recomendaciones terapéuticas frente al estrés laboral. Es decir, esta segunda parte es la parte donde intentamos abrir caminos y recoger aspectos que tengan que ver fundamentalmente con una visión más clínica de estos problemas, más allá de estas visiones fundamentalmente, digamos, que vienen desde el ámbito de lo social exclusivamente. La tercera parte nos ha parecido esencial, que era ver un poco qué pasa con los sanadores, qué pasa con nosotros. Es decir, era un poco qué hay de lo mío, ¿no? Digamos, yo creo que el tema del burnout es un tema que es muy candente, pero que además es un tema que nos afecta muy especialmente a las personas, digamos, que estamos trabajando en este ámbito, digamos, ¿no? Y hemos hecho, en la ponencia se hace una cosa, a mi juicio, muy atractiva, que es que se hace dos lecturas, dos visiones que son complementarias y que en algunos aspectos podría abrir un cierto debate sobre este aspecto. Por una parte, hay una visión que es la de José Carlos Pingote, donde se analiza un poco efectivamente todos los riesgos que tiene el trabajador sanitario en nuestra actividad cotidiana, y por otra parte hay una visión posiblemente, yo diría, algo más crítica sobre todos estos problemas que hace Jorge Luis Tizón, y que tiene ya, el título ya nos da una idea de cuando dice realidades, burbujas y oxímoros. Justo cuando estábamos en el proceso de hacer la ponencia, bueno, veíamos que cada vez más se hacía más patente la importancia del impacto que tenía la crisis económica sobre el desempleo, es decir, el estrés laboral sobre el que habíamos estado trabajando. Veíamos que había una forma de estrés laboral cada vez más viva, que era aquellas personas que no pueden trabajar aunque quieran, y aquellas personas que tienen un trabajo que no se puede llamar trabajo. Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho en la ponencia es un epílogo, posiblemente a lo mejor un poco rápido, tratando de plantear algunas cuestiones sobre el impacto que la crisis económica actual, a través, con su impacto sobre el desempleo y el trabajo precario, puede estar teniendo sobre la salud de las personas. Hay algunos datos en este momento, por ejemplo, los datos que más hemos utilizado son los datos de lo que está ocurriendo en Grecia. Desgraciadamente no hemos utilizado datos de lo que pasa en España, porque al menos yo no he visto que esos datos estén a fecha de hoy en ningún sitio. De manera que, hombre, no sé si puede servir lo de cuando eso de las barbas a remojar y no sé qué, pero hemos intentado dar un cierto impacto, sobre todo por un aspecto que nos afecta como asociación de una manera muy importante, a mi juicio, y es que hay un dato, uno de los pocos datos fidedignos, es la correlación que existe entre cualquier situación de crisis económica que se haya dado en la historia de la humanidad y el incremento de la tasa de suicidios. Si ese es un aspecto que no nos afecta, imaginaros, ¿no? De manera que
Vamos a empezar con el resumen un poco de la primera parte, que la va a hacer Pedro Cuadrado. Muchas gracias. Buenos días. Me toca a mí resumir de una manera muy resumida la primera parte, que versa sobre el trabajo y el estrés. Dado que una buena parte de ese resumen ya lo ha hecho Antonio, también mi idea era centrarme más en aquellas cuestiones o en aquellos aspectos pues, que llaman más la atención de los 4 trabajos que componen esta primera parte, y también ver a qué preguntas ha tratado de dar respuesta a estos trabajos, o, después de haberlos leído, qué cuestiones quedan aún pendientes. La primera, que versa sobre trabajo, estrés y salud. Hay un primer aspecto que tiene peso, tiene mucho más peso del que parece, es decir, porque el tema del trabajo es un tema más complejo, y que desde el punto de vista de cómo lo vivimos y lo que supone para nosotros, fundamentalmente tiene 2 caras, ¿no? Es decir, por un lado es una fuente muy importante de desarrollo personal y de nuestros vínculos e ingrediente fundamental de la vida saludable, pero también, como ha señalado Antonio anteriormente, es una fuente de malestares y la manera que tenemos de manejarlos y hacia dónde nos llevan las soluciones que damos. Un segundo aspecto que tiene que ver con el papel del estrés como mediador entre el trabajo y la salud mental. Y, como ha señalado Antonio antes, ver si éramos capaces de establecer las bases que nos permitiesen establecer los mecanismos por los cuales el estrés ligado al trabajo y al mundo laboral genera enfermedad, y de qué manera se puede prevenir y organizar tanto el trabajo como la vida de forma que nos permita disminuir este tipo de problemas, ¿no? Y se tomaba como modelo el modelo de la relación entre estrés y enfermedades cardiovasculares. Y un tercer tema que recorre fundamentalmente toda la ponencia, recorre permanentemente, se hable de ello o no se hable de ello, permanentemente estamos planteándonos qué pintamos nosotros en esta historia de los malestares, en esta historia del estrés en general, en esta historia del estrés laboral, y las dificultades que tenemos para resolver desde nuestra posición en el sistema sanitario en particular, cómo resolver la ambivalencia, por un lado, de aliviar el sufrimiento sin implicarse en el conflicto que lo genera y sin limitar las respuestas naturales de las personas para enfrentarse a esos problemas. Esa ambivalencia subyace prácticamente en todos los trabajos que componen esta ponencia. El segundo capítulo, que trata de trabajo, estrés y sociedad actual, es de alguna manera un poco los condicionantes en los cuales se desarrolla en este momento, en la actualidad, el trabajo, y que van a tener unas repercusiones importantes a la hora de generar situaciones de malestar y de estrés, ¿no? Y la pregunta un poco es si es posible reducir el estrés laboral con la organización actual del trabajo, girando en torno a las grandes ciudades, sus estructuras y sus ritmos, el desarrollo tecnológico, la necesidad imperiosa de innovación y de estar a la última permanentemente, el predominio de los trabajos intelectuales. Prácticamente la gran mayoría de lo que hacemos y de lo que hace todo el mundo en el trabajo está más ligado al trabajo intelectual, que genera mucho más estrés que el trabajo físico, y la exigencia continua de movilidad en pos del trabajo, y como ejemplo más importante de ese camino y ese viaje permanente buscando trabajo, el tema de los movimientos migratorios y el problema de la inmigración y las dificultades que tienen los inmigrantes también
para resolver el tema del trabajo y la suma de factores estresantes que se asocian en este tipo de población. Y un segundo aspecto que tiene que ver con un cuestionamiento o un planteamiento sobre el modelo que tenemos en la actualidad, de cómo la crisis económica está haciéndole ver de una manera mucho más intensa, es decir, los aspectos fundamentales del modelo y qué repercusión tiene este modelo y la crisis económica en las condiciones laborales, ¿no? Ahí, de alguna manera, un poco la pregunta fundamental es si es posible mantener los objetivos que se plantea el modelo que tenemos en la actualidad y si eso es compatible con un mundo laboral donde se preserven derechos civiles y se puedan controlar factores estresantes, por llevarlo un poco este tema al tema del estrés laboral. Y ayer leía en la prensa que este año en la Feria del Libro de Madrid uno de los éxitos ha sido el Manifiesto Comunista, es decir, que es como alternativa radical al modelo capitalista, es decir, más allá de decir que se había convertido en un éxito editorial una reedición que se ha hecho. El tercer trabajo, que es sobre estrés y subjetividad, fundamentalmente lo que nos hace es hacer una apuesta, nos coloca ahí qué significa el trabajo para la persona, dónde lo podemos ubicar ahí en la intersección entre la acción y el deseo, y de ahí que tenga tanta importancia en nuestras vidas, ¿no? Aspectos fundamentales del trabajo desde el punto de vista subjetivo, es decir, el trabajo como fuente de placer, a veces lo reivindicamos como un derecho, pero desde el punto de vista subjetivo lo vivimos más como un deber que también nos genera problemas, el cumplimiento de ese deber, ¿no? Y también como un espacio, el mundo laboral como un espacio donde el ejercicio obligado del poder le convierte en el campo donde se juegan y se conquistan casi todos los derechos individuales y colectivos. Es decir, la importancia del trabajo en este sentido es fundamental, ¿no? Es decir, lo que pasa en el mundo laboral, es decir, se extiende y se prolonga al resto de nuestros aspectos y de nuestra vida cotidiana. Y por último, en este capítulo se habla fundamentalmente un poco de los problemas que puede generar el trabajo, y ahí se señala, por un lado, que todas las vicisitudes negativas, todos los avatares negativos ligados al trabajo, ya sea la falta, ya sean las dificultades de mando, la obediencia, la humillación o la falta de reconocimiento, la monotonía, la fatiga física, es decir, cualquiera de ellos, todos van a tener como consecuencia una respuesta más o menos intensa ligada a la depresión y a un acompañante fundamental de la depresión, que es la ansiedad, siempre van juntas de una manera u otra, pero que a la hora de la verdad lo más importante no es esto, sino que lo relevante a la hora de generar clínica tiene más que ver con las características personales de la persona que está inmersa en esta situación que todos estos factores que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y el último trabajo de esta primera parte, que tiene que ver con trabajo, estrés y práctica clínica, fundamentalmente plantea las diferentes maneras de acercarse a este problema en distintos ámbitos, fundamentalmente lo que es el mundo laboral, por tanto la medicina de empresa, la atención primaria y atención especializada de salud mental, y qué respuestas, es decir, cómo se lo plantea desde el punto de vista de clínica, las diferencias clínicas, las maneras diferentes de nombrar a los mismos problemas y los abordajes muy diferentes que hay para el mismo problema desde el ámbito en el que nos movamos. Dentro de la clínica del estrés laboral, es decir, fundamentalmente un planteamiento después de leer un poco la parte esta que corresponde, es si realmente el modelo con el que nos manejamos, el modelo de vulnerabilidad de estrés, es suficiente para dar cuenta de la clínica del estrés laboral, ¿no? Y los aspectos que tiene de específico, y de alguna manera también plantearse si la demanda a salud mental o a salud general o al médico de empresa de cualquier persona que tiene problemas en el trabajo no termina prácticamente siempre centrándose en plantear si esa persona tiene o no tiene capacidad para seguir funcionando en ese mundo, en esas condiciones y en ese momento.
Y esa es la cuestión que más problemas nos genera a todos los profesionales sanitarios, el manejo de las bajas laborales en suma, ¿no? Es decir, de alguna manera dar respuesta a esa pregunta, o por lo menos tenerla siempre en la cabeza, nos va a ayudar a no tener mala sangre permanentemente cada vez que nos llega alguien con este tipo de demandas que nos genera permanentemente una situación de otro que viene a pedir, ¿no? Es decir, yo creo que difícilmente hay una sola demanda ligada a este tipo de problemas que no impliquen esto, y por lo tanto no nos va a quedar más remedio que tener claro qué es lo que nos vamos a encontrar. Y por último, ya para terminar, en los últimos 14 segundos, me lo dice aquí, tengo una máquina aquí que me dice 11 segundos me quedan, cómo manejamos el estrés laboral, ¿no? Aparte del manejo clínico de lo que es el estrés laboral, que desde el punto de vista práctico se puede manejar como un problema fóbico, y las dificultades que hay para manejar problemas fóbicos, y la vuelta a un ámbito que despierta situaciones de angustia y ansiedad intensos y que le impide permanecer en ese medio, o en el caso de las situaciones de violencia, las dificultades y cómo maneja la persona las situaciones de violencia, si hay algo más aparte de este tipo de manejo que nos tengamos que plantear cuando nos enfrentamos con estos problemas. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser tan riguroso con el tiempo como Pedro, pero no sé si voy a ser capaz. La parte que me toca a mí analizar es la segunda parte, que es la parte que podríamos llamar más clínica, más psicopatológica, esa parte en la que tendría que ver con qué es lo que hacemos con estos problemas, cómo se están resolviendo, qué tipo de actividades terapéuticas son las más indicadas, ¿no? Entonces, Antonio me dijo que metiéramos alguna cuña crítica, que no fuéramos muy excesivamente fieles, ¿no?, al texto. Yo diría que esta segunda parte, excepto alguna excepción que luego comentaré, es una parte clínica de análisis psicopatológico, pero hemos puesto muy pocos casos. Me di cuenta anoche reflexionando sobre la ponencia, casos prácticos que hubiesen venido muy bien. Bueno, la primera parte de esta segunda parte es la clínica del estrés laboral que han realizado Pedro y Antonio en Majadahonda y en Madrid, en Majadahonda y Vallecas. Es un estudio realizado sobre 336 casos en los cuales analizan cómo reconvierte, diríamos, cómo transforma el especialista la información que manda el médico de cabecera solicitando una consulta, lo cual ellos ya dicen que, por supuesto, esta muestra está mediatizada, puesto que el médico de cabecera va a enviar los casos más difíciles. Y luego hacen una comparación entre los dos centros de salud mental, el de Majadahonda y el de Villa de Vallecas. Uno de los aspectos que yo creo que es importante es que, como el médico de cabecera solo capta lo más llamativo, lo que el paciente expresa, que es la ansiedad, y el especialista lo acaba transformando en algo causal, ¿no? Causal, que es en un trastorno adaptativo, ¿no? De tal forma que los trastornos adaptativos, en la muestra de ellos, alcanzan más del 80% de los casos, y dice que hay unas ciertas diferencias entre los dos centros de salud mental muy significativas. En una hay más tratamientos por los psiquiatras y tratamientos farmacológicos, que es en Vallecas, mientras que en Majadahonda se diagnostican más trastornos neuróticos en Vallecas que en Majadahonda. 4 de cada 5 pacientes reciben fármacos y 1 de cada 5 son objeto de una intervención psicoterapéutica. Esto de que 4 de cada 5 reciban fármacos también es criticado, puesto que hay unas normativas que no sirven de mucho. La administración y la medicalización de estos casos, es la excesiva medicalización.
El tiempo medio de espera es de 46 días y ellos piensan que estos 46 días acaba creando una cronificación de la psicopatología en los pacientes, y la duración media de los tratamientos son de 90 días con 5 consultas de media por paciente. Una de las conclusiones es que la dinámica de atención concreta de estos pacientes no es fácil de establecer y que las necesidades asistenciales que generan son complejas y de difícil cobertura por parte de los centros de salud mental. En cuanto a los medios de recursos humanos, organización, etcétera, etcétera, acaban siendo muy compleja la atención a este tipo de problemas. El segundo trabajo es uno que hemos hecho en Vigo. Hemos cogido una muestra a lo largo de 6 meses, de los últimos 6 meses del año pasado, de pacientes hospitalizados y pacientes que acudían por primera vez, que pedían por primera vez una consulta en nuestros servicios. La muestra no es muy grande y el tiempo no es muy grande tampoco, pero yo creo que hay algunas conclusiones que coinciden con la de muchos compañeros. Nos hemos basado más que nada un poco en la filosofía, diríamos, de la medicina del trabajo de Christophe Dejoux. Es un psiquiatra psicoanalista francés que ha escrito mucho y se ha preocupado mucho sobre todo esto, sobre todo lo relacionado con el estrés laboral, ¿no? En el estudio cuantitativo de los pacientes, uno de los aspectos es que las mujeres tienen significativamente más problemas relacionados con el ámbito laboral que los hombres, al contrario de lo que sucede en los pacientes hospitalizados. De las 167 primeras consultas, solamente 41, y esto es muy curioso, reconocían problemas laborales, y de estos solamente el 36% achacaban a esta circunstancia la sintomatología que lo llevó a solicitar la consulta en la unidad de salud mental. Nosotros hacemos una reflexión sobre esto de personas que se recoge en la historia, el cuestionario que tenemos, que le pasamos, se recoge la historia, se le pregunta si tiene problemas laborales, y hay muy poca, curiosamente, muy poca identificación entre los problemas psíquicos que presentan y los problemas laborales. Y entre los pacientes hospitalizados, desempleados, ninguno hizo referencia a su situación laboral como productor de los síntomas que había provocado su ingreso. En cuanto a la psicopatología, lo más frecuente es la ansiedad. Las personas en paro que han consultado en las unidades de salud mental tienen casi 12 puntos más que en el resto de la muestra. La depresión en los conflictos laborales, las personas que tienen conflictos laborales de las unidades de salud mental han presentado más síntomas depresivos asociados. El suicidio es también otro de los aspectos que más nos preocupó, porque hacemos, si leéis la ponencia, hacemos un cierto análisis de lo del problema de France Telecom, y durante 6 meses no hubo ningún paciente que se suicidara, pero también este es otro de los problemas, porque sabéis que realmente el suicidio es un problema forense, es una palabra forense. Nosotros atendemos los intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Entonces no pudimos determinar qué casos había en relación a que habían cometido suicidio en relación a los problemas laborales. Pero el 25,8, como veis ahí, han sido internados y han tenido problemas del espectro suicida. Nosotros le llamamos a espectro suicida todo lo que tiene que ver con la ideación, con el intento, etcétera, ¿no? Pero ninguno, curiosamente, de ellos ha referido que haya tenido que ver con su situación laboral, curiosamente. Y, bueno, como os digo, hablamos un poco después de lo de France Telecom. Y los cuadros psicóticos, como hay algunas publicaciones en las que inciden que los problemas laborales producen cuadros psicóticos, hemos intentado ver si esto en nuestra muestra era así. De 31 casos que ingresaron y que habían perdido su empleo, 10 han presentado síntomas psicóticos, y para 5 era su primer ingreso. Bueno, estas es las reflexiones finales, que me las voy a saltar porque veo que me quedan solo 2 minutos. El mío va más deprisa que el de Pedro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la tercera parte de esta segunda parte es el acoso psicológico que hacen Antonio Escudero y
y Violeta Suárez. Y ellos intentan hacer una conceptualización de qué significa el acoso psicológico, hablan del mobbing como una forma de violencia interpersonal y hablan de los efectos psicofísicos que produce el mobbing y que dicen que son asimilables a un síndrome de estrés postraumático. ¿Y qué es lo que debemos hacer la intervención? ¿Cuáles son las intervenciones del profesional de salud mental? Ahí tenéis un pequeño resumen al final, pero dicen que el objetivo a tratar no es convencer al paciente que tiene que vencer al otro, sino cuidarse uno mismo. Y os decía antes lo de que hay pocos casos clínicos, ellos ponen un caso clínico. El caso Victoria, yo le he subtitulado, como Antonio me dio libertad, yo lo he subtitulado al estilo Binswanger y Ellen West, ¿no? Es un caso muy largo, ocupa casi la segunda parte de esta ponencia y es muy meticuloso, en el que ponen todas expresiones de la paciente, etcétera. Si conocéis el caso Ellen West, es muy minucioso y riguroso en lo que la paciente expresa, en lo que le dicen, etcétera. Es una mujer de 38 años que acude con un problema de mobbing y ellos hablan de que los elementos básicos que se describen en el mobbing en Victoria es que narra su lucha hasta el límite frente al acoso que sufría en la empresa. Otro de los aspectos también interesantes es que dicen que cualquier persona puede ser víctima de acoso en el ambiente laboral. Hablan de la vulnerabilidad y la capacidad de un otro, de esto de poder aniquilar a las personas. Y hablan también de que esta paciente que fue simplemente a evaluar por su estado de baja laboral, acabó aceptando una terapia con ellos. Y la última de las ponencias es la que hace Antonio, en las que hace algunas recomendaciones y medidas terapéuticas en relación al estrés laboral. Él va un poco desgranando todos los aspectos relacionados con el estrés, las consecuencias psicofísicas, las intervenciones generales sobre el estrés, que deben ir dirigidas a la fuente, el significado, cuál es el significado o cómo se percibe el estresor y los sentimientos de malestar. Las intervenciones de carácter sanitario deben ser cada vez más específicas, un poco lo que ha dicho también al principio, que tienen que ver con el grado de sensibilidad existente hacia los derechos laborales de las personas, que tiene que estar basado en eso, y evitar la excesiva e inespecífica medicalización del conflicto laboral. Hay un tratamiento general de los trastornos adaptativos y habla de unas medidas psicoterapéuticas para el estrés laboral, que ahí las tenéis. Es toda una relación de aspectos que hay sobre lo que la psicoterapia tiene que intervenir, y ellos hablan después de su experiencia en el Centro de Salud Mental de Majadahonda, que es la experiencia de los psicólogos, en este caso de nuevo de Violeta, que habla de cómo están tratando este tipo de problemas en Majadahonda. Y luego, para acabar, las intervenciones no médico-sanitarias, lo que llaman los apoyos sociales. Hay que establecer medidas cooperativas entre la red sanitaria y el mundo laboral, medidas de carácter preventivo, eliminar o aliviar las situaciones potencialmente estresantes, etcétera. Y habla de unos factores generales de protección y de riesgo frente al estrés laboral. Y al final de esta parte de la ponencia tendréis todo un cuadro en el cual viene todo este tipo de factores generales, los que son los de protección y de riesgo. Bueno, yo creo que nada más, me he pasado solo 2 minutos. Bueno, esto es un chiste de los canadienses sobre el empresario mirando la empresa y diciendo presentes, ausentes, estresados, que como veis son los que más hay. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver si ahí está, que se ha llevado el
Hola, buenos días. A mí me toca explicar dos capítulos de la tercera parte de la ponencia, el capítulo de José Carlos Mingote y el capítulo propio. El capítulo de José Carlos Mingote, las transparencias son del mismo José Carlos y su equipo, y quiero hacerlo constar porque las he tenido que esquematizar un poco para esta presentación. Definen el burnout en su parte de la ponencia, el burnout sobre la clase médica, sobre el colectivo médico, como un concepto multidimensional que incluye agotamiento mental, despersonalización y percepción de realización personal disminuida. Es su definición. José Carlos lleva ya años insistiendo en lo que él llama un modelo procesal del desgaste profesional. Es decir, que el desgaste profesional o el síndrome del burnout es un síndrome y un proceso, en el que hay que tener en cuenta los antecedentes propios de la tarea, las dimensiones del síndrome y las consecuencias del desgaste profesional tanto para la salud del propio trabajador como para su organización, pero que al mismo tiempo es un proceso en el que hay que contar con los factores de moderación, es decir, lo que hace la persona y la empresa respecto a esa situación. A continuación, en la ponencia desgranan una serie de factores de riesgo, tanto individuales como laborales, y se centran en los factores individuales. Los factores de riesgo individuales, desde su perspectiva, son los déficits cognitivos, tales como, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención en la edad adulta, esto es lo que dicen los compañeros en este capítulo, los déficits emocionales como la alexitimia, que conlleva insuficiencias de competencias emocionales, y los déficits en habilidades sociales. Los factores de riesgo individuales para el burnout los centran en déficits cognitivos, como les digo, en el sentido de que la calidad y la intensidad de la reacción emocional está determinada por el proceso de aprehensión cognitiva. Y un motivo frecuente de consulta, según su perspectiva, son los adultos hiperactivos con casos leves que consultan por problemas laborales. Entre otros factores de riesgo individuales está la exposición a los estresores interpersonales. Ahí es donde insisten en el estudio de los pacientes con alexitimia y cómo esto repercute en un mayor índice de burnout, y además lo pueden estudiar con el Trade Meta Mood Scale de Soloway y colaboradores, que está validado entre nosotros, como ustedes saben. Y entre los factores de riesgo individuales para el burnout hablan sobre todo del déficit de competencias comunicativas, algo en el que va a coincidir con mi capítulo personal, inteligencia social o interpersonal, y que, por lo tanto, la competencia social es un componente clave de la personalidad, es un componente que hay que educar y preparar, y que las habilidades y estrategias aprendidas son educables y hay que trabajar en ellas para evitar el burnout. Desde la perspectiva psicopatológica, ellos también se apuntan a que el trastorno, el síndrome del burnout, hay que entenderlo desde la perspectiva psicológica como un trastorno adaptativo crónico y de intensidad fluctuante que tiene que ver con el balance entre las demandas del rol y los recursos que tiene el sujeto. Esto lo han desarrollado los cognitivistas con la teoría de Hopball, por ejemplo, ¿no? Si hay algún sitio donde pueda entrar dentro de la CIE-10, ellos dicen que entra dentro de los problemas respecto a las dificultades para afrontar la vida, un Z73. Y en cuanto a la prevención, como acaba de insistir Toño, el doctor Espino, perdón, insiste en los niveles individuales, grupales y organizacionales. La prevención primaria tiene que ver con intervenciones orientadas al control, y insisten en que es necesario incorporar en la formación la formación en inteligencia emocional, en competencia social, y además tratar de disminuir los factores desencadenantes del desgaste. Y una vía es lo contrario al desgaste, el engagement, el compromiso con la organización y el trabajo. La segunda ponencia que me toca también, o el segundo capítulo que me toca exponerlo en otros 7 minutos, más o menos, es mi participación en este trabajo, que tiene 2 partes. Una reflexión crítica con respecto al concepto de burnout y la presentación de un trabajo concreto con profesionales, porque en este campo, para que tengan ustedes idea, la última revisión que hice en Google salían 100 millones, más de 100 millones de entradas con burnout, y en Google Scholar más de 3.000, en PubMed salían aproximadamente 370.000 trabajos en 10 años sobre el burnout.
Es decir, es una eclosión, es una enorme burbuja de trabajos. Ahora bien, cuando uno se pone a mirar cuántos trabajos hay de intervenciones, la burbuja se desinfla, y cuando además se pone a mirar cuántos trabajos de intervenciones se han hecho, se desinfla más, y cuando se pone a mirar cuántos trabajos además de hacerse se han evaluado, nos quedamos casi con el jabón sin disolver. La definición de Freudenberger, para mí, que fue la inicial, para mí sigue siendo una de las mejores, que es un estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el necesario refuerzo y que como consecuencia el peligro es el burnout. Las tres dimensiones ya lo han hablado. Últimamente se habla mucho en despersonalización o trato despersonalizado, que despersonalización es un barbarismo psicopatológico, pero en fin, es uno de los muchos. Se habla mucho del cinismo, lo cual es bastante duro, y por eso incluido el cinismo es una virtud, tal vez. En el momento actual parece que sí. El desgaste profesional como síndrome psicopatológico psicosocial, desde mi perspectiva, también es hay que entenderlo como un trastorno adaptativo crónico con gran componente psicofisiológico, y en ese sentido se podría aproximar a los trastornos por estrés postraumático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero epidemiología, después de revisar unos cuantos de esos miles y miles de trabajos, aproximadamente esta sería la epidemiología del burnout. Es decir, en los profesionales médicos, entre el 3,25 y el 30% de los encuestados responden positivamente y son calificados como quemados, por ejemplo, en el MBI, en el Maslach. Mientras que en enfermería la cifra es abrumadora, entre el 30 y el 47%, en gran parte de los trabajos responden en ese sentido. Entonces, con el acuerdo de la Gerencia de Atención Primaria de Barcelona Ciudad, intentamos crear un programa junto con la unidad laboral, de salud laboral de los profesionales de Barcelona y el equipo de prevención codirigido por nosotros dos. Se llamaba el Ayuda Preventiva en el Esgotamiento Profesional. Era un programa complejo en el que intentábamos hacer prevención, porque ya habíamos visto lo anterior, y una cosa es los profesionales con psicopatología y otra cosa es los profesionales que tienen problemas con su trabajo, y no es lo mismo, luego lo vamos a ver. Es decir, hay que diferenciar los problemas fundamentalmente organizativos. Si un CAP está mal organizado, pues mire usted, lo primero es organizar el CAP. El bajo interés por el trabajo, si a uno le importa su trabajo solo como medio de tener dinero, pues va a quemarse. En atención primaria va a quemarse, en salud mental va a quemarse, seguro. Va a hacer un trastorno de personalidad grave. La psicopatología determinando el síndrome de agotamiento profesional es otra vía, y por eso hablamos del síndrome de agotamiento profesional, que tiene que ver con suba a la planta 12ª al servicio de enfermología, y en la puerta número 854 con el rótulo aquí no es, allí es. Seguro, bueno, si empezamos con gollerías, eso es una posibilidad que tiene que ver con lo organizacional. Y la otra, estoy propuesto para el Nobel de Medicina, no, de escaqueo. Esta es otra posibilidad que tiene que ver con la personalidad. Pero lo primero que hay que hacer es diferenciarlo de la psicopatología de los profesionales. Y habíamos hecho un pequeño resumen en un grupo de trabajo en la Generalitat con los datos que teníamos sobre los cuidantes, y resulta que en la población general los trastornos mentales entre los médicos son aproximadamente el doble que la población general, la depresión al doble, el suicidio 3 veces mayor, el abuso de tóxicos 3 veces mayor, y la automedicación, ¿quién lo sabe? Porque gran parte de nuestros compañeros, cuando tienen algo, se han creído lo de los laboratorios y se automedican. Y en ese sentido preparamos un programa que intentaba reunir, basado en el programa de RO noruego, o siguiendo, que es uno de los poquísimos programas evaluados de tratamiento, de ayuda, no de tratamiento, para los profesionales médicos. Hicimos un programa que pensamos que era completo y no tuvimos ninguna cortapisa. Todos los errores son achacables a mí. Los errores del programa directamente a mí, más que a nadie otro, porque no tuve ninguna cortapisa para poder crear el mejor programa para atender a los compañeros. ¿Saben ustedes lo que vale un piloto de combate y por qué van helicópteros a rescatarlo al lugar? Porque vale muchos miles de millones de dólares. Mientras que un compañero no va a valer 1.000 euros rescatarle, de sobra vale 1.000 euros, que es lo que valía lo que hicimos las cuentas de nuestro programa. En ese sentido, el programa tenía unas entrevistas clínicas individuales con psiquiatras de gran experiencia para separar lo que eran los problemas psicopatológicos establecidos de el posible inicio del síndrome de burnout o del síndrome de quemado, como ustedes lo quieran llamar. Y a continuación había un apartado de proporcionar
herramientas concretas para el trabajo en atención primaria, había un grupo de orientación general y había grupos de orientación sobre el trabajo en las organizaciones abiertos, todos estos grupos, y todo ello estaba complementado con 15 sesiones quincenales de grupos Balin. Las personas, los compañeros que aparecían con psicopatología ya muy establecida eran derivados directamente a orientación terapéutica. ¿Qué nos cabía esperar aplicando este programa entero? Sobre todo en la primera fase hicimos varias formas de llamada, que no les voy a detallar ahora si no me lo preguntan, y según los estudios que conocemos, por ejemplo, el más próximo es el de Maruco, que hicieron un estudio con pediatras hospitalarios, les tocaba encontrar entre 3,25 y 30% de los pediatras quemados. Ellos encontraron 13, es decir, el 3,25, justito por la línea de abajo. Pero el APEP no era un estudio, era un intento de ayudar a esos profesionales. 969, en principio, ¿cuántos se presentaron? 6. Porcentaje, 0,61. Es decir, enormemente por debajo, significativamente por debajo de lo que era de esperar según la epidemiología. ¿Qué conceptos o qué elementos nos valen para pensar en esto? Perdonen, esta parte es enormemente esquemática en los 3 minutos que me quedan. Y lo primero, pensar en el narcisismo de grupo. Nuestros pacientes se deprimen, tienen trastornos por ansiedad excesiva, tienen no sé qué. Nosotros no, nosotros nos quemamos. No podemos caer en lo mismo. Luego la proyección, que es un tema grave, es decir, a la atribución externa que puede facilitar ese concepto. Y luego el no admitir o el no poder ver que hay elementos de insight que son claves en este tema del quemarse en el trabajo. Por eso yo prefiero hablar de los síndromes psicopatológicos facilitados por las condiciones laborales. Es decir, ¿qué es el burnout? Una situación de malestar consistente en síntomas tales como cansancio, bla, 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 que la persona concreta, quienes lo rodean o algún dispositivo asistencial califica como tal. Me parece que el concepto hoy no da para mucho más en este momento. Y entonces adoptar una perspectiva simplista es enormemente peligroso, creo yo. Se facilita la proyección, se facilita el no atender a las condiciones de trabajo, se facilita la simplificación en la atención y puede contribuir a toda una serie de elementos que, en vez de ayudar a nuestros compañeros a los que estamos intentando ayudar, les puede hacer daño. Puede dar lugar a terapias simplistas y parciales, puede no tener en cuenta elementos reales de la psicopatología vinculada a las relaciones laborales. Puede decir, bueno, como es un burnout, no. Si produce trastornos mentales, es una situación bien grave y punible y perseguible. Esos son los peligros del apoliticismo, desde mi punto de vista. ¿Estáis locos? ¿Cómo voy a operar en un ascensor? A la privada, muchachos, se vienen no solo llorados, sino sin sollozos. Pues eso, que es el momento actual. Aunque el trabajo lo hicimos antes de que se desarrollara máximamente la crisis, en definitiva, en los problemas del simplismo teórico, uno de ellos es el no formarse para lo que luego los médicos van a tener que trabajar, que es en la relación asistencial, la inmensa mayoría de los médicos. Y eso, salvo excepciones, no viene por infusión divina. El que quiera aprender, que vaya a Salamanca. Hace tiempo saben que estoy escribiendo sobre estos temas, precisamente en lo emocional. El que quiera aprender, que vaya a Salamanca. Y esta es Salamanca, evidentemente. Lo cual significa que el esquema para entender el burnout o el síndrome del desgaste profesional debe ser mucho más complejo. Por un lado hay factores de riesgo psicológicos, es verdad, pero hay factores de riesgo sociales. Está cambiando la asistencia sanitaria, estamos en una cultura pragmatista, inmediatista, antiduelo, el biologismo es invasivo, hay una ética del éxito y luego los cambios de rol y posición. Y luego hay unos cambios microsociales, institucionales, los que estáis aquí, los que estamos en la mesa, la edad, la generación de la reforma, la carga asistencial. ¿Por qué no podemos pasar a segunda línea como pasan los consultores ingleses y aquí no es posible pasar? El cuidado de los cuidadores, que aquí no existe. Estas son unas pocas experiencias que hemos visto en nuestro país. La burocratización general de la sanidad pública, la ética de la empresa, que dicen, hasta hace unas semanas decían que la empresa privada era mucho más eficaz y eficiente. Ahora, a ver, que me lo vengan a decir, que yo siempre se lo he discutido, pero que me lo vengan a decir con lo de Bankia y con lo que nos está cayendo, ¿eh? Es decir, todo eso es lo que lleva a la marginación y a la psicopatología. Dos modelos de hacer medicina. El señor de la derecha con su pajarita sobrevolando, ¿saben quién es? Engel, precisamente el del modelo biopsicosocial. Pero no sabemos cuál será el modelo del futuro. No es el modelo de House, es de esperar,
no es el modelo probablemente ya de Engels. Estamos, la semana que viene sale este libro intentando reflexionar sobre el futuro de la medicina y la formación de los médicos. Precisamente ayer aprobamos la portada. Y quiero terminar con un resumen de un editorial de una revista no sospechosa de psicoanálisis ni de izquierdismo, como es el British Journal, que en 2001 decía "Why doctors are unhappy?", ¿por qué los doctores son tan infelices? Uno, porque tenemos que admitir que la muerte, la enfermedad y el dolor son parte de la vida, que la medicina tiene poderes limitados, que los médicos no lo sabemos todos, que los pacientes no pueden dejarnos sus responsabilidades, que los médicos hemos de reconocer nuestras limitaciones y que los políticos han de contener sus promesas extravagantes sobre el tema y centrarse en la realidad. Personalmente, yo añadiría la necesidad de participar activamente en los movimientos ciudadanos con una actitud abierta, receptiva y solidaria, es decir, democracia real ya. Las conclusiones. El burnout es un constructo de validez discutible. La segunda, la lucha de clases existe y las ideologías también existen. Los médicos y los profesionales asistenciales ocupan un lugar o varios lugares en ella, y para la clínica y las profesiones asistenciales se necesitan unas características de personalidad, unos conocimientos, una formación continuada y unos procesos de selección previa, tal vez la autoselección, y de eso si quieren podríamos hablar, pero este es mi tiempo. Yo creo que hay otras posibilidades, es decir, como decía Paul Eluard, que era un resistente, no se olviden, además de poeta, hay otros mundos, y yo añado, pero están en este. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, entonces, como decía al principio, una vez que empezamos a preparar la ponencia, los cambios de estos últimos años tremendos a nivel de la crisis económica nos hizo pensar que debíamos de introducir algunos comentarios finales que no eludieran de alguna manera una situación real, ¿no? Es por eso por lo que apareció una especie de epílogo que son algunos comentarios sobre el impacto que sobre la salud mental puede estar teniendo, porque ya os digo que es una especie de primer avance, puede estar teniendo, digamos, la situación actual de crisis financiera y su impacto sobre el desempleo y sobre el trabajo precario. Hay una cuestión que en principio quería valorar, que es un poco en cualquier crisis financiera, en cualquier crisis económica, hay una serie de factores de riesgo en términos de salud, ¿no? Aumenta el desempleo y aumenta el trabajo precario. El trabajo precario en algunas condiciones es todavía tiene un impacto más negativo sobre la salud mental que el propio desempleo. Eso supone una disminución, o puede suponer una disminución habitualmente de los recursos económicos de las personas. Suele haber a la vez un descenso de la protección sociosanitaria y el grado de vulnerabilidad emocional de las personas ante una situación de este tipo efectivamente puede ser también un factor de riesgo. Habitualmente en los datos que tenemos se habla de que un factor de riesgo es ser varón entre 30 y 49 años o ser un joven entre 16 y 24, es decir, son dos momentos de la vida donde en un caso uno puede prever incluso que puede no volver a encontrar trabajo, en el otro caso uno puede encontrarse con que el proceso de entrar en el mercado laboral se le dificulta o incluso se le puede impedir. Y otro factor sería
el carecer de apoyos psicosociales en el entorno. ¿Cuáles son los efectos del desempleo y del trabajo precario que aparecen en los distintos estudios, ¿no? El desempleo, la vivencia del desempleo es parecido de alguna manera a lo que es la experiencia del duelo. En este caso, el bien es el trabajo remunerado que uno ha perdido y lo que uno había puesto en ello, ¿no? Otro efecto son el descenso de los recursos económicos y en ese sentido de la calidad de vida. Hay una cierta relación entre el nivel de calidad de vida y nivel de equilibrio psíquico. Otro efecto es la percepción de una mayor exigencia por parte del varón para el sustento de la familia. Otro es el descenso general de la actividad relacional y otro es el mayor riesgo de padecer un trastorno mental común y, por último, una mayor mortalidad y un mayor riesgo de suicidio. Decía, por una parte, el desempleo, por otra parte, la desprotección sociosanitaria como elementos que juegan fundamentalmente en una crisis de este tipo. El efecto de la desprotección sociosanitaria es menos prestaciones por desempleo, menos cuidados de la salud, mayor tasa de pobreza, mayor riesgo de suicidio. Como veis, siempre va apareciendo el tema del suicidio como un elemento que aparece siempre vinculado a las situaciones de crisis económica y a las medidas que se toman en las situaciones de crisis económica. Este es un aspecto que a mí me parece, a mí por lo menos me parece como muy importante, ¿no? Es decir, en todas las crisis económicas que se pueden analizar desde los años del siglo XX y siglo XXI, desde los años 30, siempre hay un crecimiento de las tasas de suicidio, siempre. Lo cual la dificultad es ver cómo se concreta, de qué manera, digamos, una situación de crisis económica aumenta las tasas de suicidio. Pero el dato es un dato que aparece siempre y que además se repite en cada nueva situación de crisis económica. La crisis de los años 30, la crisis del petróleo de los 70, la crisis, por ejemplo, que hubo en la Rusia postsoviética en los años 90, también la que hubo en Suecia en los 90, la crisis asiática de los 90 y la crisis europea actual. En cualquier estudio de cualquiera de estas crisis, lo que se ve es que en todas hay un dato que se repite, que es que la tasa de suicidios aumenta. Luego, digamos, ahí hay un elemento, digamos, que afecta de una manera general a las condiciones de salud mental de las personas. Y eso, de alguna manera, también entiendo que tiene que ver con nuestro oficio y con nuestro compromiso, digamos, profesional. Ahora, la dificultad es lo que, al menos en los trabajos que hemos podido revisar, la dificultad es ver cómo todos los mecanismos de mediación entre una situación de crisis económica, con desempleo y una situación de crecimiento de tasa de suicidios. La relación no es fácil, la relación no es lineal, y eso lo veíamos, sobre todo, se ve en algunos trabajos cuando uno introduce elementos como es el tipo de las políticas seguidas en esta situación de crisis económica, por otro también qué se ha hecho por mantener los sistemas de protección social dentro de la crisis. Y en función de eso nos hemos encontrado con que hay efectivamente resultados diferentes, ¿no? Hay un caso muy interesante, esto lo cuenta McKee, que es el caso de España en los años 80 y Suecia en los años 90, para ver cómo influye en las tasas de suicidio el nivel de protección social. En España en los años 80 hay un aumento del desempleo, ¿os acordáis? Es toda la crisis industrial y toda la reconversión industrial que hubo en los años 80 en nuestro país. Los que somos ya un poco más mayores, eso lo vivimos de una manera bastante directa, y a la vez lo compara McKee con la crisis también económica y de desempleo que hay en Suecia en los años 90. Curiosamente, en España aumentó la tasa de suicidios y en Suecia no. Y la diferencia que se ve en ese estudio es que mientras que en España el nivel de protección social era pequeño y además bajó incluso en ese periodo, o se mantuvo pero era muy bajo, en Suecia hubo un cuidado muy especial por parte del gobierno sueco y del Estado sueco de mantener los niveles de protección social de todas las personas. Y eso hizo, al menos ese es un dato que hace pensar en que ese factor mantener protección social, al final va a jugar facilitando o dificultando el aumento de la tasa de suicidios. Curiosamente, en el momento actual
Hay dos casos también muy interesantes, pero que son diferentes del ejemplo anterior, que es el caso de Austria y de Finlandia. Austria y Finlandia tienen, digamos, un nivel de protección social y sociosanitario comparable, y sin embargo Austria es el único país europeo, de la crisis europea, que entre 2007 y 2009 bajó el índice de tasa de suicidios, es el único, mientras que en Finlandia, con la misma situación de protección social, subió, de manera que, bueno, esto lo que nos dice es que la cosa a lo mejor no es tan sencilla. El caso de Grecia es el caso que, como veis, hay más documentación sobre él, bueno, pues porque tal vez es el país que está sufriendo más dentro de Europa la crisis europea. Ha crecido la tasa de desempleo, ha doblado la tasa de suicidios de 2007 para acá, y además la tasa de suicidios crece cada año, y crece porcentualmente cada año, de acuerdo a la información del ministro de Sanidad griego. Subió un 17% entre 2007 y 2009, la tasa de suicidios, un 25% de 2009 a 2010, un 40% de 2010 a 2011. Como sabéis, Grecia es uno de los países con la tasa de suicidios más baja de Europa y está teniendo un efecto, digamos, una subida muy importante. ¿Cuáles son los factores compensadores del riesgo de suicidio? Que es lo que de alguna manera también nos afectaría a nosotros y nos sería de mayor interés para nosotros. Mantenimiento del nivel de protección sociosanitaria, lo cual quiere decir cuidar el derecho a la prestación por desempleo, el derecho a la protección de la salud y el derecho a unos ingresos mínimos de subsistencia. El poner en marcha políticas activas de empleo, esto fue uno de los elementos claves en Suecia para mantener la tasa de suicidios en los años 90 sin que subiera. Un elemento compensador es la propia percepción de las personas de que tienen un soporte material y afectivo en su entorno. Es decir, los estudios sobre esto indican que incluso más importante que tener ese soporte es que el sujeto piense que lo tiene, digamos. En la sociedad española, bueno, pues un soporte clave en estos casos está siendo la familia, en algunos casos son los abuelos y las redes de apoyo social. Una buena condición emocional e instrumental del sujeto para afrontar dificultades, es decir, una baja vulnerabilidad, y una atención sanitaria proactiva y de calidad. Este es un dato que aparece, digamos, en los distintos estudios sobre este tema. Es decir, no solo tener un derecho a la protección de la salud, que es un aspecto fundamental, sino otro aspecto es una atención sanitaria en estas situaciones proactiva que vaya buscando dónde están los problemas y de calidad. El caso de la crisis griega, y yo creo que es la última diapositiva, nos da una idea de un poco de esta situación. Grecia tiene un sistema sanitario público y universal con tasas para ir al hospital, etc. De manera que no es muy diferente al sistema sanitario nuestro. La oferta asistencial en estos años ha disminuido, tanto a nivel de personal, a nivel de suministros, digamos, de los centros, a nivel del número de centros, de manera que eso lo que ha producido ha modificado la accesibilidad de la gente y la calidad asistencial. La gente tiene más difícil ahora que se le atienda y al mismo tiempo la calidad con la que se le atiende es peor. ¿Qué ha pasado en Grecia? Que se ha reducido el número de usuarios de la medicina y de la estomatología. Es decir, ¿en qué sentido? Es decir, que personas que consideran que tendrían que ir al médico no van al médico. Esto es lo que ha pasado. Este es un dato de la realidad. ¿Por qué? Parece ser que no es por un problema exclusivamente económico ni mayoritariamente económico. Parece que la razón fundamental es por las dificultades de accesibilidad, es decir, los largos tiempos de espera, porque además hay más distancias a los lugares de atención. Esto es igual que está pasando, por ejemplo, en el campo de la educación, a reducir escuelas, pues también a reducir centros, la distancia para donde a mí me pueden atender es mayor. Y, digamos, tal vez una pérdida de confianza en el sistema sanitario propio y una cierta confianza en que, bueno, que el problema que tengo pues ya se pasará, ya remitirá. Esta es la situación. Este es ya les digo, es un trabajo que en realidad ha sido como unos comentarios para tratar de hacernos una idea de qué es lo que puede estar pasando. Los datos aquí en España no los conocemos, pero yo creo que sería interesante tener datos de aquí en España, y con esto pues yo creo que la ponencia ya se ha terminado. Muchas gracias a todos y a los compañeros.
En la sala hay alguno de los ponentes. Antes de poder, yo no sé, organización, de qué tiempo podemos disponer para que pueda haber alguna pregunta por parte de los colegas. Lo que sí hay algunos, yo he visto algunos ponentes que están en la sala, yo no sé si se han quedado satisfechos con la exposición o a lo mejor quisieran matizar algún aspecto. En ese caso, pues tendrían, digamos, lógicamente a su disposición para poder hacer algún añadido o algún comentario que les parezca. Si no, yo creo que podría haber un turno de palabras. Yo no sé de qué tiempo disponemos. No sé el mecanismo para hacerlo, la verdad. No sé si organización está con algún micrófono por ahí. Pero convendría que encendieran la luz para que podamos ver. ¿Pueden encender la luz? Ahí hay una palabra, detrás hay una palabra, al fondo, penúltima línea. ¿Sí? Yo no soy de la organización, pero vamos, el programa pone hasta las 11, o sea que hay 15 minutos de... Sí, pero como hemos empezado tarde. No, pero eso que la organización nos diga. Yo por eso he preguntado, como efectivamente ha habido una demora en el inicio, si disponíamos de un poco de tiempo, no disponíamos, es decir, que ahí nosotros estamos a lo que nos diga la organización del Congreso. En cualquier caso, yo creo que al menos un turno de preguntas, si alguna persona quiere preguntar alguna cosa o a tal, yo creo que sí es obligado, ¿no? Yo, puesto que no dice nadie nada, pues a mí me ha parecido muy interesante todo lo que habéis expuesto y precisamente, pues bueno, me ha venido a la memoria, sobre todo, yo he destacado algunas cosas muy interesantes donde vosotros decís que el espacio me parece muy importante, el trabajo como fuente de placer me parece fundamental y otra cosa es que es un espacio donde se juegan y se conquistan casi todos los derechos humanos, individuales y colectivos. Yo creo que esto es una cosa, precisamente, bueno, nosotros hemos venido aquí a Canarias y nos hemos quedado 2 días en casa de unos compañeros donde estuvimos trabajando en todo el proceso transformador del psiquiátrico de Vétera y bueno, estuvimos hablando de el peso, lo que pagamos realmente en aquella experiencia. Yo no sé si queda memoria de un trabajo posterior que hicimos aquí en Canarias y creo que un poco pienso que todo el coste emocional del cual hablábamos anoche creo que tenía que ver con ese compromiso realmente de conquista de derechos propios y ajenos en cuanto a los pacientes que venían de un psiquiátrico después de 30 años y tal. Entonces, esos aspectos laborales que yo no sé si se han pasado de moda, pues creo que sirven, ¿no? Igual que una de las propuestas que vosotros hacíais de, quiero decir, yo el pertenecer a la plataforma siempre me ha servido como muletas para poder hacer mi trabajo como yo considerara que lo debía de hacer. Otra cosa que me parece interesante es el problema de las bajas laborales y luego el de la jubilación. Bueno, si me alargo mucho me interrumpís. Lo de las bajas laborales y el de la jubilación, no sé, quiero decir, desde hace tiempo y además, bueno, pues bueno, pues yo me he jubilado ahora, mira, el 14 de febrero, precisamente como amor al trabajo, como fuente de placer, el Día de los Enamorados. Bueno, pues
Entonces yo no entiendo mucho esta ley de las bajas laborales, en el cual entra el todo o el nada, y luego la distinción un tanto despectiva que se hace de los funcionarios, que creo que está en función de este todo o nada, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo, o en la jubilación, pues no se ponen como unos espacios de decir, vamos a ver, usted no puede trabajar de 8 a 4 o de 8 a 3, ¿no? Pero a lo mejor sí que podría trabajar pues 3 días a la semana de 12 a 2 o de 10 a 2, ¿no? Entonces creo que es una pérdida de esto muy importante. Y bueno, ya me despido porque estoy yo muy preocupada con las barbaridades de las cosas laborales, ¿no? Como pueda ser pues que una persona muy directamente ligada, mi propio hijo, que es cirujano, y bueno, pues que está de guardia 24 horas y al día siguiente resulta que tenía quirófano y terminaba a las 4 de la tarde. Entonces, si luego esto, luego lo vamos a diagnosticar como que encima es un quemado y lo vamos a meter en el DSM-4, pues yo creo que valdría la pena que hiciéramos otra cosa antes. Y ya no solamente ellos, sino que nos vinimos con el vuelo Ryanair para que nos saliera más baratito, y desde luego no tiene nada que ver, y tampoco me extrañaría que sacáramos el síndrome de las azafatas quemadas, porque era una cosa horrorosa. Y nada más, ya me despido. Gracias. Aquí había una persona, un compañero que quería hacer alguna pregunta o intervenir. Sí, mi pregunta va relacionada con el, al parecer, Consejo Europeo de ministros de salud en Europa acerca de la salud y del bienestar mental. Entonces hay dos líneas que yo creo que se acercan bastante, o deberían de acercarse a lo que aquí se ha planteado. Una que trata específicamente el suicidio, pero sobre todo con la gente joven, ¿no? Y otra, aparte, de las repercusiones de la salud y bienestar mental sobre el mundo laboral. Entonces, si los conocéis, pues me gustaría saber un poco qué relación se puede hacer, porque ahí se supone que hay una intención por parte de Europa, de la Comunidad Europea, ¿no?, de empezar de una vez a entrar en esta materia, cosa que dentro de una hora o un cuarto de hora vamos a oír hablar en otra sala, en esta sala, perdón. ¿Quieres intervenir? Cuando tú digas. ¿Quieres intervenir? ¿Quieres contestar? Puede haber más palabras, a esto contestaré también. Pues contéstalo. Lo digo, merece la pena porque... Sí, además no te olvides que otra de las líneas prioritarias del Consejo de Salud Europea es la prevención y salud mental de los niños, es lo primero y es en lo que más hay que invertir, y que acaba de salir un metaanálisis en la American Academy of Pediatrics rotundo con respecto a ese es el tipo de intervenciones más eficaz y eficientes. Son las que se acaban de cargar en todo el país, tal vez menos en Asturias. Se las acaban de cargar en todo el país y demás. Es decir, que están atentos a la economía, su economía naturalmente, no la economía del país. Eso tiene que ver con otra intervención que yo quería hacer. Es cierto lo del suicidio y vale la pena tenerlo en cuenta, pero que no nos desenfoque o que no nos haga perder otros elementos que, como no son a 4 años, ya no son interesantes para los políticos. Como por ejemplo... cada vez que hay una crisis económica grave, 5 años después hay aumento de trastornos mentales infantiles y aumento de trastornos psicopedagógicos grave. Y entre 15 y 20 años después, un aumento de psicosis y un aumento de los trastornos límites de personalidad y otros trastornos de personalidad graves. Esto, como no es a 4 años, a veces se despista, pero no. Esto es una consecuencia económica y directa, y además hay cantidad de estudios al respecto y se multiplica y se repite en todos los países exactamente igual. Y luego, en ese sentido, la intervención de la compañera, estoy muy en esa línea, porque los cirujanos hoy en día están trabajando, incluso los cirujanos cardíacos, incluso los intervencionistas cardíacos están trabajando en jornadas de 24 horas y si cometen un error se muere un paciente.
Y después de las 24 horas se le añaden las 8 de jornada a continuación y pueden ser procesados. Hombre, qué menos que pedir el proceso de los causantes de la crisis económica en vez de participar en los grupos de supuesta racionalización del gasto, que es más para la la privatización global del Estado en la que estamos. Y luego, a otro nivel diferente, y perdonad que sea tan esquemático, pero el programa del que hablaba se realizó, lo hemos evaluado y es de esperar que salga la evaluación en una revista de impacto y estas cosas internacionales tan costosas y tan latosas. Pero un tema que a mí me interesaba y que, no sé, os lo planteo aquí, recoger era hasta qué punto la ideología, y por lo tanto la ideología como red social, también como mundo interno, pero como red social, puede proteger del burnout. Y cómo los profesionales de la salud, que yo llamaba post-ideológicos, a lo mejor están más desprotegidos precisamente porque les falta ese elemento protector. Lo quería evaluar, pero no, ahí sí que no hemos podido porque no teníamos muestra suficiente. ¿Alguna otra intervención? Yo quería que comentaran un poco un punto que a mí me parece crítico en las intervenciones con este tipo de pacientes, que es la frontera entre el dolor, el sufrimiento del trabajo, os ganaréis la vida con el sudor de tu frente, y la patología. Porque en esta sociedad tan hedonista y consumista, como por lo menos era, yo veo que muchos sujetos tienden a pensar que cualquier dolor pues es enfermedad. ¿Queréis continuar? Yo creo que la respuesta a eso está en toda la ponencia, desde la primera hoja hasta el final. Es decir, yo creo que en toda la ponencia se trata de distinguir muy claramente lo que sería un fenómeno, digamos, de una condición social determinada, una situación que efectivamente genera un malestar, y que ese malestar es una respuesta emocional habitual y lógica y razonable y normal de la gente, y que frente a ello la gente puede defenderse de una manera, de otra, plantear tal, y por otra parte, y que eso es lo que puede generar un poco un cierto cara, digamos, a la atención sanitaria. Bueno, pues una cierta confusión entre lo que sería la necesidad que uno tiene de ayuda y lo que sería el llevar a un espacio, como es el espacio sanitario, problemas que se están dando y jugando en un ámbito que no es específicamente sanitario, y efectivamente donde la dificultad puede estar es en poder deslindar qué aspectos o qué impactos, digamos, de la situación, de las distintas situaciones de estrés laboral sí pueden tener una consecuencia importante sobre la salud de una persona, no solo a corto, sino a medio plazo, y que en realidad deberíamos de poder actuar en esos casos, en primer lugar, y en segundo lugar, poder actuar de una manera efectiva en esos casos, cosa que a fecha de hoy, al menos en los datos que van apareciendo en la ponencia, somos muy poco optimistas de que lo que estamos haciendo en este momento, no lo que dice Europa que no sé qué, sino lo que estamos haciendo en este momento en los centros en este país es bastante poco efectivo para resolver problemas de estas personas. Yo creo que ese es un aspecto. Yo sí quería hacer un comentario sobre eso, es decir, a mí hay una cosa que a veces ya me produce una cierta agitación, ¿no? Es decir, la comodidad con que la clase política, no solo española, por una parte dicta cuestiones que quedan muy bien, muy lindas y muy no sé qué, y luego cómo no tiene nada que ver con la actuación real, con la vida real. Es decir, yo creo que en este sentido cada vez más deberíamos de estar por un materialismo estricto, en el sentido de que dice, mira, usted dice que está muy mal no sé qué, pero mire usted, esto está pasando cada día y sobre eso no se está actuando. Yo creo que el problema, al menos como yo lo siento, digamos, en nuestra sociedad, es que hay un decalaje extraordinario entre lo que se puede decir, ¿no?, y lo que luego vemos
que pasa en cada día. Yo creo que nosotros debemos de intentar hacer un cierto esfuerzo de rigor por analizar las prácticas reales, no las cosas de las que nos hablan a través de los medios de comunicación, que además ahora nos van a poder hablar con más facilidad y decirnos exactamente lo que quieran más a gusto. No sé si queríais intervenir. Pues permíteme. Yo creo que en ese sentido nos aclara bastante la perspectiva si tenemos en cuenta que por el modelo social en el que vivimos, el trabajo asalariado es siempre un trabajo explotado, más o menos, pero es siempre un trabajo explotado. Si partimos de ahí, podemos entender que muchos de los malestares, mire usted, vivimos en esta sociedad y hemos de partir de ahí, y que en situaciones de crisis puede ser un trabajo más explotado y, por lo tanto, creador de más emociones desagradables, que el término de ansiedad sirve para, y no digamos el de estrés, para encubrir y para impedirnos avanzar teóricamente en el campo de las emociones, que creo que la psicopatología del futuro va por ahí, pero esto es una idea mucho más global y más amplia. Entonces, entre el malestar en el trabajo, que va a existir en todos los trabajos asalariados, seguro, por el modelo social en algún momento, y la patología, la psicopatología, tiene que haber una definición, y yo, desde mi punto de vista, la única definición es la de los cuadros psicopatológicos, de las psicopatologías al uso, la que cada uno use. Pueden ser más o menos discutibles, pero lo que no podemos es pensar que va a haber un trabajo sin sufrimiento mental en nuestro modelo social, y más en un modelo de crisis. Entre otras cosas porque, como decía alguien entre el público, el trabajo es un factor de riesgo importante en algunos casos, pero es siempre un nivel de contención del trastorno mental muy importante en gran parte de las situaciones y personas. Entonces, ¿por qué puede convertirse en fundamentalmente estresante, si quieren decirlo así? Como dice gran parte de la ponencia, fundamentalmente porque vivimos en una sociedad en la que eso va a ser así, en situación de crisis más, pero eso no es una psicopatología. La psicopatología tiene que estar definida estrictamente, lo más estrictamente que podamos, para diferenciarlo de todo lo demás que tiene acciones sociales y respuesta social más que clínica y de salud mental, creo yo. En esto, además, me parece que coincidimos toda la ponencia. Podemos tener dos preguntas más, si os parece, porque veo que son ya las 12, tal, y un par de preguntas, si hubiera alguna persona que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Es 11. Una hora menos en Canarias. Digo, sí, las 11, efectivamente, que es ahora ya. ¿A qué hora es? A las 11 era, ¿no? A las 11, Cofidis. Yo creo que dos preguntas sí podemos, o dos intervenciones. En las circunstancias actuales, mi planteamiento a la mesa, a vosotros que habéis pensado sobre todo esto mucho, es la terrible cantidad de estrés que nos va a generar inmediatamente toda la privatización en marcha del sistema público de salud. Y si nosotros tenemos derecho o alguna posibilidad de intervenir para que esto no se produzca de una manera totalmente caótica como la de Bankia, y que nos vaya un poco mejor. No sé si tenéis algún tipo de comentario que hacer, pero a mí me gustaría, porque me ha gustado mucho la ponencia, y quizá vosotros podáis alguien decir algo de qué podríamos hacer para que no nos caigan los chuzos de punta estos tan brutales, ¿no? En la ponencia hay una cosa que sí se dice con toda claridad. Cuando se habla de mecanismos, vamos a ver, las condiciones de estrés, lo decía el compañero, ¿no? Es que las condiciones de estrés te acompañan toda la vida, o sea, y entonces, en fin, uno tiene que acostumbrarse con esas cosas, y además le sirve para aprender, ¿verdad? Y para poder enfrentar mejor las cosas, etcétera, ¿no? Hay un aspecto que siempre, cuando se habla de elementos protectores frente a esta situación de la que tú hablas, siempre se habla de un tema como un tema muy importante, que es la percepción que tiene la persona, digamos, de que efectivamente está dentro de una red, de una micro red social que le apoya y donde él puede encontrar consuelo y posibilidad, digamos, de salir adelante y de reflexionar, etcétera. Es decir, de alguna manera,
fuera de lo que sería el ámbito sanitario, teniendo en cuenta que además este es un problema que no es un problema sanitario como tal, es decir, parece que todo aquello que tiene que ver con la solidaridad tiene más posibilidades de poder enfrentar mejor estos problemas que todo aquello que tiene que ver con el aislamiento. Por ejemplo, cuando en los estudios sobre tasas de suicidios esto vuelve a aparecer, es decir, un elemento que facilita que es un riesgo para el suicidio es el aislamiento, un elemento que efectivamente evita, digamos, actúa en contra del riesgo de suicidio es el estar con los demás, el vivir con los demás, el enfrentar las cosas con los demás. Bueno, yo creo que esto es un tema que es un tema muy básico, que de alguna manera la referencia no es tanto a la sanidad seguramente como a la política, ¿no? De todas formas, cuando, pues en el sentido que decías, cuando comenzó la crisis económica en el Reino Unido, un poquitín antes, ya había comenzado el paro y hicieron varios estudios empíricos de cuál sería la mejor forma de enfocar los trastornos de la salud mental que repercutían a partir del paro, y decidieron que la forma más eficaz y eficiente era crear, no me acuerdo si eran 3.000 psicoterapeutas rápidamente para hacer psicoterapias breves de orientación cognitivo-conductual, hay que decirlo, pero psicoterapias breves. Decidieron eso y pusieron los fondos sobre la mesa. Esto que quede claro, luego con la crisis posterior más amplia me temo que va a haber reconducciones, pero que quede claro ese elemento que está muy estudiado por el London School of Economics y el grupo de NAP que se dedica a esto. Segundo tema, el tema, cuando decías esto, claro, hablar de ansiedad y estrés nos dificulta también porque, ¿y si pensamos en emociones básicas? Hay situaciones sociales y situaciones laborales que promueven el miedo, la ira, el asco, la vergüenza, que son emociones desvinculatorias, pero hay posibilidades de promocionar emociones vinculatorias como son el placer, el conocimiento y la sorpresa o la tristeza. Si lo entendemos desde el punto de vista emocional, podremos entender más dónde hacer hincapié. Yo creo que si entendemos desde un punto de vista tan abstruso y tan anticuado ya como la ansiedad, que no se sabe hoy en día estrictamente desde el punto de vista conceptual qué es la ansiedad, pero no es una emoción básica. Entonces, ¿qué es el síndrome general de adaptación? ¿Qué es? Desde el punto de vista emocional sería muy interesante. Y por último, ya que estamos terminando, déjenme que les cuente una anécdota que puede ser divertida sobre las ventajas que tendríamos de aprovechar nuestro sistema social antes de que nos lo desmonten. Nuestro sistema social, que tiene muchas desventajas, si ustedes quieren, pero tiene muchas ventajas, y entre otros la familia y la red social extendida. La penúltima vez que estuve en Finlandia, estuve en el norte de Finlandia con unos compañeros de trabajo, ya saben que tengo mucha relación con los finlandeses y nórdicos, y estuvimos durante un tiempo en un lago del norte, en Karelia, en el borde de Rusia. No había nadie. En varios kilómetros a la redonda no había nadie. Y sabíamos que había alguien porque por la noche había algún mediterráneo que cantaba. Y entonces encendía una lucecita al otro lado del lago a unos 4 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan qué es ser psicótico en esas, qué es padecer una psicosis o un trastorno agorafóbico en esas circunstancias y en esos países? Pues muy bien lo hacen los compañeros para tener resultados inferiores a los nuestros, con medios enormemente superiores a los nuestros. Es decir, no dejemos que nos desmonten nuestras redes sociales y nuestra forma de vida, que no son tan malas y que tienen mucho de eficiencia. Una última pregunta habría, una última intervención y cerramos. Toño, yo quería solamente un inciso. Yo creo que la privatización sí que forma parte de la psicopatología. Sí que forma parte de la psicopatología. La perversión. Es un cambio radical en nuestras vidas. Y seguramente la mejor solución que tenemos, y la única que tenemos en nuestras manos, es reafirmarnos en nuestra idea de que el modelo que defendíamos sigue siendo un modelo válido y sigue siendo un modelo necesario para continuar. Y eso seguramente nos va a dar muchas más satisfacciones que cualquier otra cosa. Pero yo creo que es una patología grave la privatización. Si os parece, entonces cerramos con la intervención de Pedro, ¿verdad? Muchas gracias a todos.